donde se tocan temas relevantes a nivel nacional, a nivel estatal. Y en esta ocasión quiero compartirles una situación preocupante para la gobernabilidad democrática del mundo y también para las repúblicas de los países. Pues la ultraderecha ha avanzado a ritmos agigantados, principalmente desde Estados Unidos con el presidente Donald Trump. En 2025, alrededor de 90 países tendrán elecciones y en ese sentido conviene pensar en qué medida estas posiciones de ultraderecha, hemos visto incluso actores que hacen apología a la ideología nazi, pues atenta contra los valores de la democracia y también de la pluralidad. En Estados Unidos pues se ha consolidado este movimiento, pero ha tenido también ya repercusión en Alemania, que se están llevando a cabo las elecciones para su primer ministro. En Francia, la ultraderecha ha logrado transformar el discurso marginal del conservadurismo a un actor político de peso que resiente la carga estatal de las personas más vulnerables. En conclusión, estas expresiones de ultraderecha reflejan un discurso xenofóbico, nacionalista, excluyente y que tiene un tinte de violencia que es demasiado preocupante. En otro tema no menos relevante, y quizá uno de los que dará de qué hablar este 2025, es la elección judicial de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proceso inició el año pasado con la conformación de los perfiles que van a ser los candidatos y candidatas a las diferentes plazas jurisdiccionales. La campaña durará 60 días, va a iniciar exactamente el 30 de marzo y el 1 de junio serán las elecciones. Puebla se conforma por el sexto circuito judicial y este circuito a su vez se dividió en dos distritos judiciales, uno norte y uno sur, en donde se disputarán 17 magistraturas de diferentes materias y 13 plazas para juzgados federales. A nivel nacional, estamos hablando de un relevo de más de 900 cargos públicos y de más de 4,000 aspirantes. Estaremos muy atentos a esta elección, procuraremos de apoyar los perfiles más técnicos, con mayor solvencia moral, que puedan efectivamente impartir justicia de manera gratuita y expedita para todos y todas las mexicanos. ¿Sería cuánto, diputado? Sí, pues temas bien interesantes. Ya viene la elección de la reforma judicial, ya estamos en lo que llaman medios preparativos o se va a preparar la elección del Poder Judicial, una elección inédita. Creo que hay mucha expectativa respecto a cómo se va a desarrollar este proceso atípico y nuevo en México, y esperemos que camine bien el tema de la reforma judicial y que deje un precedente positivo en nuestro país. Y por otra parte, quería comentarles el tema también del cual se ha hablado toda la semana, la declaración de Donald Trump y el decreto o determinación de su país de declarar cárteles terroristas o grupos terroristas a más de 5 cárteles mexicanos. Desde hace tiempo, Estados Unidos incluyó en su legislación interna la figura de declaratoria de terrorismo a partir del ataque a las Torres Gemelas. Con esa declaratoria, ellos tienen la facultad legal o autoproclaman la facultad legal de intervención en otros países sin protocolos de derecho internacional, sin protocolos consulares o de diálogo con otros países para intervenir militarmente, pero también para intervenir de manera económica a otros países. Lo hicieron en Irak, lo hicieron en Afganistán. No quiere decir que en México va a suceder, es una situación totalmente distinta. Pero esta declaratoria considero que es una medida de presión para la negociación o la renegociación del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá.
la par, el Canadá también declaró también como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Y recordemos que en unos meses va a venir la negociación del TLC en México. Con esta negociación van a presionar más al gobierno nacional. Pero no solo eso, el contexto de esta declaratoria tiene un trasfondo. ¿Cuál es? También incautar grandes sumas de dinero que manejan negocios, empresas de las células criminales que están en México y en Estados Unidos. Estados Unidos va por los millones de dólares que maneja parte de la delincuencia organizada. Esa es una razón muy importante. Quieren ellos obtener recursos de este manejo económico que se da con los grupos de la delincuencia organizada. Ayer algunos miembros del gobierno de Estados Unidos dijeron que no iba a haber una intervención directa. Yo creo que no hay que espantarse, simplemente va a ser una intervención más comercial y una presión que se va a dar sobre el gobierno de nuestro país a través de la incautación de cuentas bancarias. Recordemos que Estados Unidos maneja el sistema de pagos mundial, que es Visa y Mastercard. Es decir, ellos son los titulares de los sistemas de pago y ellos pueden congelar cuentas o incautar bienes, sobre todo por lo que van sobre cuentas financieras o cuentas bancarias. Entonces yo creo que es lo que va a hacer Estados Unidos, forzar la negociación del Tratado de Libre Comercio y también el tema de la incautación de las cuentas bancarias, ¿no? Y bueno, por último también queremos comentar, ya se aprobó en definitiva en el Senado la ley de Infonavit, ya se publicó en el diario oficial de la Federación, ya está publicada. Pronto ya va a empezar el programa que mencionamos en otras ruedas de prensa, que es un programa emblemático del gobierno federal. Y por último quiero hablar un poco del tema de Yunes, ¿no? Que está de boga, que todos morenistas y no morenistas pues hablaron del tema de este perfil que fue afiliado. Han sido afiliados también otros quizá con antecedentes iguales de Yunes. Lo mencionamos en la rueda de prensa pasada, Morena, y hay que entenderlo, cuando estuvo el presidente Andrés Manuel, buscó que se generara un bipartidismo. Para generar ese bipartidismo, es decir, dos partidos, empleó estrategias inclusive criticables o complicadas. Una de ellas fue la afiliación o la invitación a muchas gentes que estaban en otros partidos y que se incorporaron a las filas del Partido de Regeneración Nacional. Lo que levantó la llaga fue el tema de Yunes, un personaje que fue criticado por muchos políticos de Morena en otras campañas o antes por sus actuaciones, pero votó, como lo dice Noroña, por la reforma judicial, fue el que puso los votos, y hay una especie de agradecimiento político a ese tipo de acciones. Va a seguir generando controversia. Desde mi punto personal, yo creo que Morena tiene ahorita los más altos bonos democráticos y políticos después de la campaña y tiene que tener cuidado. Nuestro partido no debe de arriesgar de más, no tiene por qué arriesgar de más. Vamos bien en las encuestas nacionales, hay buena aceptación todavía de la población, no tendríamos por qué apostar tan duro y tendríamos que ser más cautelosos con todo el capital político y el capital humano y las victorias que tenemos. Recordemos que la política moderna cambia de un momento a otro. Estamos viendo el tema de Alemania, vimos la campaña de Donald Trump, parecía que no iba a ganar. Es decir, los partidos ya no son hegemónicos como antes, porque el efecto mediático daña mucho a veces la percepción del electorado, y creo que es un tema personal que sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo las culturas partidistas, en muchas acciones que se toman, porque estamos en el mejor momento del partido, en el sentido del
bono electoral o la fuerza política, y el arriesgar de más creo que no tendría mucho caso, ¿no? Entonces es un tema que creo que tenemos que cuidar. Y por último también quisiera pues reconocer la labor del gobernador Armenta en el tema de las jornadas comunitarias que está realizando. Creo que es un esfuerzo de unión de las personas, de recomposición del tejido social. Se va a echar a andar un programa también de obra comunitaria de más de 1.000 millones a nivel del Estado, en donde le va a llegar desde la comunidad más pequeña, municipio, junta auxiliar, inspectoría, para que ellos mismos con su mano de obra y generando comités comunitarios puedan tener una pequeña, pero para aquellos es una gran obra que les va a servir para cubrir algunas necesidades básicas. Es lo que queríamos comentar en este comunicado de prensa, en esta rueda de prensa, pero pues ustedes son los que hacen las preguntas. Adelante. ¿Alguna pregunta? Buen día a todos. Oye, diputado, sin duda, en los últimos días, desde el 14 de febrero, hay un grupo de personas detenidas en la resolución. Creo que como diputado federal, se les está tachando de funcionamiento, o sea, que ya son cuatro cosas, las ligaron, pero el último impuesto los está acusando de funcionamiento. Pareciera ser que volvemos a la época de los 60, ¿no? En donde se les está acusando un grupo de 11 personas de ser terroristas, casi de ahí de la resolución. Y bueno, pues vincularlos con grupos, digamos, que llenan a la gente de uso cabañas, ¿no? De guerrilla, todo eso. Tú como legislador, ¿has visto ese tema? ¿Estás viendo ese tema? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Porque son 11 personas nada más. Entonces es una luchadora mexicana que se está trabajando. Si no puedes manejar algo, Sí, y mira, hemos estado pendientes del tema. Yo soy representante del Distrito Sexto y yo espero que esta semana haya pues ya un resultado satisfactorio. Se dio en un tema político de junta auxiliar, como en otras juntas ha sucedido. Yo tengo la seguridad de que se va a reanalizar la situación jurídica, sobre todo de los compañeros que no portaban armas, eran gente que pues, se derivó en un conflicto netamente político interno de la Junta Auxiliar. Siempre Resurrección pues, ha sido en el tema electoral o judicial una comunidad muy participativa, donde se prenden los ánimos entre los participantes y esos conflictos se han suscitado durante pues, varias elecciones, también con los registros civiles hace tiempo se suscitaron. Yo estoy seguro que va a haber una reflexión de este tema y que pronto tendrán una salida de acuerdo a la ley, porque de los delitos que se les acusó pues no se demostró, simplemente creo que es un tema procesal. Tengo entendido también que hay una solicitud de revaloración de la vinculación al proceso y yo creo que el juez va a analizar esta situación y va a darle pues de acuerdo a la ley una salida que pueda calmar los ánimos de la población. Yo creo que hay que esperar esta semana, sin duda va a salir bien. ¿Percibes estabilidad en la resolución? Bueno, desde hace mucho tiempo, comento, la Junta Auxiliar siempre ha sido muy participativa políticamente, como en este caso, y desde varias elecciones pasadas ha habido conflictos internos por el tema del agua, por el tema del registro civil, por otros temas. Yo creo que tiene que haber una mesa de diálogo ya para lograr una solución a estos problemas internos. No fue la Junta Auxiliar donde hubo conatos de agresiones, ¿no?, entre los pobladores.
lo bueno de esto es que no hubo ningún deceso ni herido de gravedad en las juntas auxiliares. Y yo voy a estar cerca del asunto para tratar, dentro de la medida de la legalidad, que se valore esta determinación de las autoridades jurisdiccionales y que se le dé pronta liberación a los compañeros. He estado pendiente del tema, de manera respetuosa, pero sí he estado pendiente, más que se trata de un grupo indígena, con la finalidad de que no se exacerbe más el encono dentro de una comunidad que de por sí siempre ha tenido pues, algunos conflictos cuando vienen las elecciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues, pero a lo mejor algo que se... En la cuestión de la violencia que se ha surgido en todo el estado, ¿cómo ves toda la situación? ¿Cómo sientes que está trabajando el gobernador en esta parte? Mira, yo creo que el tema de la violencia se ha trabajado bien con el gobernador, está haciendo un equipo muy interesante con la Marina, con los marinos que están. Él requiere del apoyo de los municipios. Lógicamente se tiene que reestructurar el sistema policial en el estado. Creo que hay un trabajo adecuado, pero hay que tener un poco de paciencia, aunque es difícil decirlo a la gente. No se va a acabar de un momento a otro el tema de la inseguridad, es un problema estructural. También por otra parte la Presidenta de la República creo que está trabajando mucho en ello. Ha habido detenciones inéditas en estos 3 meses por parte de los secretarios de la República. Es decir, se han apretado las cosas en contra de la delincuencia en la Federación y también en el Estado. Recordemos también que cuando el hoy gobernador toma el poder en el Estado, prácticamente la Policía Estatal está desarticulada, con salarios bajos, la tienen que equipar, es lo que ha dicho, tienen que establecer estrategias y tienen que iniciar un nuevo sistema, un nuevo trabajo de seguridad interna del Estado. Yo creo que va por buen puerto, pero sin duda es un proceso paulatino que tiene mucho que ver con las políticas públicas, con el tema económico también, y también con la aplicación de la ley para que la impunidad pues, poco a poco vaya cediendo, porque un factor muy importante de la delincuencia es que hay, pues, en algunos casos, impunidad y sigue transgrediendo el orden público. Oye, ¿qué panorama ves para las elecciones extraordinarias, incluso con lo que puede pasar que capturaron allá al Mojo? Y pues, ¿cómo es el panorama en estos 4 municipios de acuerdo a tu perspectiva? Y pues, ¿qué se espera? Bueno, por lo menos, ¿qué espera Alejandro Carvajal que ocurra en este proceso electoral? De las elecciones extraordinarias de los municipios. Mira, no he estado tan atento de esos municipios, la verdad, porque yo espero que se realicen con total tranquilidad, es lo que queremos todos, que haya, ¿cómo se llama?, un resultado pues, adecuado para todos y para todas las que participan. Fueron nada más 4 elecciones que se repitieron, tampoco fue una generalidad, fueron 217 municipios. Y yo siento que hay un buen clima para el desarrollo de estos comicios electorales extraordinarios. Esperemos que todos salgan bien.